chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, últimos programas del año. Así, últimos programas ya, se nos va acabando el año y también nuestro programa Cuarto Intermedio. Así que bueno, agradecerle a todos los amigos que siempre nos siguen por la señal de Somos Alta. Recordad que nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro celular al 154 20 14 96. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter, que es @cuartoint, y en nuestro Facebook nos van a encontrar como Cuarto Intermedio. Así es, bueno, hoy tenemos un programa cargado de temas, de invitados. Va a estar con nosotros Ernesto Castaldi, Nicolás Escándar. Vamos a debatir con ellos el tema de esta polémica decisión presidencial. Digamos, se designaron por decreto dos jueces de corte, ¿no? Así es. También vamos a hablar en respecto a la justicia, el servicio de justicia. Vamos a entrevistar al reciente presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, el doctor Catalano. Así que le invitamos a que se quede y comparte este programa que está completito. Así es, bueno, y también el espacio dedicado al arte, Roque. Así es. Acá tenemos una obra de arte. De nuestro artista invitado del mes, que es Federico Kritzmau, el cuadro que es Samsara. Estamos viendo ahora en imágenes. Le agradecemos muchísimo al artista invitado del mes y recordar, como siempre, a todos los artistas que se pueden comunicar con nosotros si es que quieren venir a compartir su obra de arte. Así es, y tiempos de Navidad. Tiempos de Navidad, vamos a hacer cortes especiales en esta vuelta. Vamos a sacar la cortina habitual del programa, vamos a poner villancicos y vamos a compartir las fotos que estuvieron durante esta semana subiendo nuestros televidentes al Facebook de Cuarto Intermedio. Así que estamos muy agradecidos a todos los que han subido fotos y demás. Estamos muy contentos, la verdad que ha tenido una buena repercusión y los invitamos a todos a que ingresen a nuestro Facebook, que es Cuarto Intermedio, y que nos manden las fotos, suban las fotos con ustedes, sus familias y los pesebres. Así es, y el arte, y en este caso vamos a recibir a un artista. Así es. A la música vamos a recibir a Lucía Díaz de Vivar. Muchas gracias, Lucía. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Gonzalo Roque? Así es, Lucía es abogada. Así es, sí, bueno, como muchos abogados también que se dediquen a la música y al arte, es colega. Es abogada, tiene una maestría en Derecho y Economía, pero canta, está dedicada a la música. ¿Es así, Lucía? Sí, es un tema que a mí al principio me costaba blanquear. ¿Viste? Porque cuando uno elige una carrera dice, no, tengo que seguir, y bueno, un poco uno lo hace por decisiones propias, por cuestiones de entorno también, ¿por qué no? Así que bueno, sí, me recibí y después tuve mi primer niño y ahí ya decidí dedicarme a probar con la música, que era algo que siempre lo tenía latente. Pero no me siento abogada, la verdad. Ya me olvidé de todo. Así que dedicada plenamente a la música. Sí, la verdad que sí. A la maternidad, a la familia y a la música. Y este sábado vas a estar haciendo una presentación muy especial. Sí. Este sábado presento mi primer CD, que es todo un acontecimiento. Ya estoy cansada, ya llego al viernes así. Pero bueno, lo presento el sábado 19 de diciembre, es 21 a 30 horas, en el Teatrino, que es Aniceto La Torre y Alvear, re lindo lugar. Lindo lugar, realmente lindo lugar. Sí, se puede comer algo, vamos a degustar unos vinos. En realidad son una copita de cortesía. Muy bien. De Gata Flora. Que, está bien. Me sponsoré ahí, Vasija Secreta. Sí. Yo no tomo alcohol, así que no sé. Es un vino dulce, ¿no? Sí, muy rico, muy rico. Sí, y bueno, los espero ahí a todos. Estamos vendiendo las entradas anticipadas en Soul. 80 pesos las entradas anticipadas. 80 pesos y en Puerta 100, sí. En Soul, en el Teatrino también y yo también. ¿Te animás a tocar unos temitas de este nuevo disco? El primer disco. Sí, el primero. Sí. Yo vine medio caprichoso y le hice un pedido directo y especial, que era el reloj, por ejemplo. Bueno. ¿Sí? No, yo sabía eso. Bueno. Si viviéramos en un reloj, un gran reloj de comedor, esperaría cada hora para verte.
para sentirme vos. Y si ese reloj fuera cierto y cada hora diferente, yo te vería distinto según el número en suerte. Y con el juego del engranaje entendería que todo es movimiento. Porque el día que me abrazaste se volvió noche en un momento. Me veo ver cómo gira el entero y en cada vuelta entender que nada es nuevo. Nos ofendimos a las 12 de la noche y con el perdón de las 3 ya no hubo roces. Pero los dos sabemos que si las agujas del reloj siguen su camino, volveremos a ofendernos para después estar unidos. Las vueltas del reloj son vueltas que existen. Permaneceremos si entendemos que se repiten. Excelente, muy bien. Felicitaciones. Esta es música de Lucía Díaz de Vivar. Decías que el disco es un acontecimiento y también, digamos, nació de una manera muy particular, ¿verdad? Sí, en realidad nació hace ya 3 años. La verdad que lleva mucho tiempo. Y bueno, el título siempre lo cuento porque es gracioso. Se llama Eterno Interín. No es gracioso el título, ¿no? Eterno Interín. Ese es el origen. Eterno Interín, y fue un poco eso. Es una dualidad, digamos. Sí. Decir, bueno, hago un parate, tuve mi primer hijo, ya vuelvo a lo que estaba haciendo, ¿no? Y que por ahora no volví, ¿no? Pero bueno, la verdad que es mucho trabajo hacer un CD. Todo es aprender. Yo mis canciones las estuvimos tocando mucho con la banda con la que voy a estar este sábado. ¿Quieres nombrar a los músicos? Dale, sí, cómo no, porque la verdad que hace mucho que estamos y yo creo mucho en la calidad humana cuando uno hace estas cosas. Está Eloy Notario, a quien le canté mis primeras canciones, él es guitarrista. Después Mariano Pedraza, guitarrista también. Rodrigo Risitanos en contrabajo. Pablo Chirano percusión, Inti Jorge batería, somos un montón. Y después, para equilibrar la balanza, porque hay muchos hombres, de invitadas especiales están Gaby del Cid en viola, Romina Granata en cello, son de la Sinfónica, muy buenas. Y también otra gran artista que es Gala Soler en saxo. Así que, bueno, la verdad es que... Así, bueno, con toda, ¿no? De calidad, digamos, hay que ir a ver, bueno, entonces al centrino. Bueno, también, sí, antes quiero destacar, digamos, estuve viendo en YouTube videos, me ha llamado la atención, digamos, la calidad de filmación y demás. ¿Quién es el que realiza esos videos? Bueno, Santiago Lofeudo. Ajá. Yo, la verdad que laburo mucho con él. Pero muy bien cuidado, la calidad cinematográfica, muy bien, la verdad, para destacar. Sí. Es muy bueno y a mí me gusta mucho eso de trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Claro. Porque creo que la música se escucha, pero también entra por los ojos. Así es. Y bueno, YouTube es una herramienta que tenemos. Así que la pueden buscar Lucía Díaz de Vivar en YouTube y van a encontrarlo. Bueno, nos vimos con un temita, ¿te parece, Lucía? ¿Qué temita hacemos? Luna, yo te imagino, si la verdad. Esta noche la luna sale conmigo a pasear en el pelo por el callejón. Ya es tarde, ya es hora, me pongo el vestido para que me regale mi propia canción. Cada estrella en el cielo, un poeta dormido. Cada dejo de nube, mi artista mejor. Luna, yo te imagino, me espantas los manos. Cada verso y estrofa de estos vocales. Luna, yo te imagino como un instante
días que me resguarda al terminar el día. Somewhere there's music, it's on mood. Somewhere there's heaven, high mood. It's a lover's night for a moon dance. Oh, crazy one, the moon was your love. We're singing and swinging. We're singing and swinging now, singing on the moon. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Lucía Motopaso. Gracias por invitarme. Y están todos invitados entonces el sábado a la noche al teatrino, ¿no? Así es, así que acérquese y compre el CD y degusta unos vinos. Así es. Bueno, nosotros vamos un corte. Al primer pausa y volvemos con mucho más Cuarto Intermedio, que ese por Somos Salta. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llegar al mercado. Ganadería, agricultura, industria. Las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, segundo bloque, para Así recibir es. a nuestros primeros invitados de la tarde, ¿no? Así es, vamos a recibir al doctor Nicolás Escándar, quien es secretario oficial de la Defensoría ante la Cámara Federal de Apelaciones y defensor coadyuvante. Nicolás, buenas tardes, muchas gracias. Como siempre, bueno, tan amable también. Así es, un amigo de la casa, reponerse. podemos Sí, decir, es ¿no? un amigo de la casa. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias Y está también con nosotros Ernesto Cataldi, el doctor Ernesto Cataldi, tributarista, un dirigente político, pertenece a la coalición cívica, a Cambiemos. Muchas gracias, Ernesto, por tu presencia. Así es. Bueno, lo hemos convocado porque, bueno, en esta semana, digamos, ha sido toda una discusión, un decreto del presidente Macri, que designó por decreto en comisión a 2 jueces de corte, digamos. Y eso ha causado una conmoción en la sociedad, digamos, uno lo ha podido ver en las redes sociales, con sus amigos, no necesariamente abogados, diciendo, pero puede hacer esto el presidente, está bien que designe jueces de corte por decreto, digamos. A mí me ha decepcionado, me ha sorprendido, me ha decepcionado, decían muchos, digamos. ¿Cómo han vivido ustedes esta sorpresivo anuncio, Nicolás? Bueno, para mí fue eso, una cuestión muy sorpresiva. Yo también, cuando vi la noticia el otro día, yo pensé que él había enviado los pliegos al Senado para que se dé el procedimiento de designación. Después vi que en realidad había designado a un juez en comisión. Lo que sí sé que hoy, creo, se publicó en los diarios, o sea, hoy empezó el procedimiento que prevé el decreto 222. Es un decreto que emitió Néstor Kirchner en su presidencia, un decreto de autolimitación que preveía un sistema bastante abierto de designación de jueces de corte. Hoy empezó ese procedimiento y bueno, que permite una instancia de impugnación por parte de los ciudadanos, ¿verdad? Audiencias públicas, adhesiones o impugnaciones, audiencias públicas, conocer al candidato, el candidato va al Senado, responde preguntas en una audiencia pública. Eso supongo que será para marzo, no hay claro, para el Congreso. Ahí. Yo creo que la decisión es compleja. Yo no estoy seguro de que la decisión sea inconstitucional, la verdad. Yo tengo una concepción del derecho bastante frágil. Yo creo que las normas permiten que las partes litiguen y que las partes expongan sus razones frente a un juez. O sea, yo no sé si una norma puede ser inconstitucional en abstracto. Yo siempre creo que es necesario escuchar a las dos partes
y ver cómo razonan y apoyan cada una sus posiciones. Lo que sí creo que es un retroceso institucional. A mí, yo creo que el ministro de Justicia de Macri, el presidente Macri, es una persona muy formada en Derecho, ha participado en muchos procesos de reforma de justicia, ha sido procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una persona muy respetable, y él incluso en posiciones anteriores estaba en contra de los nombramientos en comisión. Así que hubiera sido saludable que se envíen los pliegos al Senado. Además, yo creo que los candidatos son buenos candidatos, más allá de que yo creo que en la Corte no es que hay un candidato para la Corte, o sea, yo creo que hay un gran pelotón, digamos, de elegibles, y que estos están claramente en ese pelotón, son dos juristas muy formados, con mucho prestigio y con mucho respeto. Entonces yo creo que si se hubiera seguido el trámite de enviar los pliegos al Senado, lo más sensato era que los pliegos hubieran sido aprobados. Así que no entiendo por qué hizo esto conmigo. No estoy seguro que es inconstitucional, sí me parece que es un error político quizás, y un retroceso institucional. Ernesto. Bueno, yo coincido que no se ha violado ninguna norma con estas dos designaciones. El artículo 99, inciso 19 de la Constitución lo prevé el nombramiento en comisión de empleos que dependan, cuyas designaciones dependan del Senado durante el receso. O sea que estamos frente al supuesto previsto en la norma. Se discutió mucho sobre el término empleo, como que no abarcaría o sí abarcaría a los jueces. Bueno, el artículo 110 de la Constitución establece que los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores permanecerán en sus empleos, dice, con lo cual queda claro que jueces de Corte son empleados. O sea, en definitiva, creo que la claridad de la norma es suficiente. Ahora, si nos vamos al espíritu de la norma, también vamos a encontrar una explicación, una fundamentación, una razonabilidad. ¿Por qué esto de nombrar en comisión? Aclaro, adelanto que entiendo que sea sorpresivo y hasta chocante una designación de este tipo y que tiene un costo político para el presidente que decidió asumir este costo político después de haber trabajado sobre la plataforma de consenso, etcétera. De golpe toma esta decisión que sí le genera un costo político. Ahora, esta herramienta yo interpreto que viene a solucionar el problema que tenemos ahora, y es justamente el problema de falta de consenso. Obviamente me dirán, ¿cómo consenso? Si estamos hablando de receso. Claro, está bien, estamos en el receso de las sesiones ordinarias. Usted me diría, eso se soluciona, como dijo el doctor Catalano, con muy buen criterio, y el doctor también, con una convocatoria de sesiones extraordinarias, y ahí se avanza con el decreto 222, se propone, bueno, para obtener la mayoría de los 2/3 necesarias. Dice, lo podrían haber hecho rápido. Ahora, ahí es donde viene una apreciación política y jurídica, ambas cosas. El Frente para la Victoria ha tomado una postura que podríamos llamarla de no consenso. Ustedes me dirán, ¿cuándo se manifestó? Hace 5 días, le respondería yo, con la no comparecencia de la presidenta al momento de entrega del bastón presidencial. Ustedes dirán, bueno, si es una cuestión formal, bueno, también está la no comparecencia de los diputados y senadores del Frente para la Victoria a la Asamblea Legislativa, con lo cual hay una postura política y jurídica de no prestar consenso. Eso genera en el presidente una certeza de una postura. Cuando vemos la conformación actual del Senado nos damos cuenta que si dejamos afuera el Frente para la Victoria, realmente no van a existir los 2/3. ¿Qué dice la Constitución en esto? No dice nombre presidente y se terminó. Dice nombre en comisión hasta tanto se formen los consensos. Por eso da un plazo. Ese plazo es hasta la finalización de la próxima legislatura. Es decir, hay mucho tiempo para crear estos consensos. O sea, el presidente no está diciendo prescindo del Senado. Lo que está diciendo es, vamos a poner una rueda de auxilio para que este auto funcione, para que no quede sobre el gato, sobre un taco de madera, que sería el Poder Judicial, sería la Suprema Corte, sobre un taco de madera, paralizada, mientras
se eternizan los debates sobre quién ir y quién no ir. Pero para que se me escape la idea, recordemos, digamos, que con la renuncia de FAI, que empezó a ser operativa a partir del 11 de diciembre, ya estaba en receso del Congreso de la Nación, la Corte quedaba con 3 miembros, digamos. ¿Puede funcionar la Corte con 3 miembros? Bueno, lo que pasa, de hecho, o sea, ¿era necesaria por esa razón también? Sí, era necesario. Yo creo que esto ya es una apreciación mía, es un reclamo, un pedido de la propia Corte, un órgano de 5 miembros que tiene 3 miembros, que su funcionamiento es como mínimo anómalo. Entonces, cuando uno ve los antecedentes de los dos postulantes, uno entiende que obviamente la idea es que sean los más potables posibles para luego tener una aprobación. Uno entiende porque además la afiliación, la simpatía política, simpatía o afinidad de ambos postulantes no son, o sea, ninguno es del PRO. No son los más cercanos al kirchnerismo, podemos decir. Bueno, eso sí, desde el primer se puede diferenciar así. En principio no serían, digamos, ¿no es cierto?, por nadie, digamos, catalogados de manera negativa estos dos juristas, pero sí a partir de que se prestan para esto, en cierta manera, porque si uno hace un análisis de la mayoría de las opiniones de los abogados y los juristas consultados, de Daniel Salzay, Eugenio Zaffaroni, Andrés G. Domínguez, Alejandro Carrió, Carlos Ananelli, muchos juristas más están en contra de esta medida, y está en contra, bueno, que se haya utilizado justamente a estas personas de prestigio para este armado. Se dice eso, se dice que los candidatos no son objetables, lo que es objetable es el procedimiento. Yo quisiera hacer una pequeña acotación. Yo creo que la actitud de la expresidenta de no ir a entregar el bastón de mano, aparte de que me pareció una discusión rara y bizantina y que no encontré el sentido, es una decisión reprochable, pero hay que recordar también que el Senado y diputados habían sido autoridades unos días antes y hubo alguna posibilidad de consenso. O sea, a pesar del PRO de no tener, por ejemplo, mayoría en el Senado, o de Cambiemos, la vicepresidencia primera se entregó a una persona del PRO con una actitud lógica de que si el presidente es del PRO, la línea sucesoria tiene que seguir esa... Una suerte de asegurar la gobernabilidad, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que por ahí el presidente podría haber intentado enviar los pliegos al Senado. Como usted dice, capaz que esto, lo que más o menos trabajamos en justicia, sabemos que siempre hay mucha conversación que no sale a la luz y que nosotros no sabemos de eso. ¿Habrá influido el fallo sobre la convertibilidad? Sí, dicen que había una necesidad algunos dicen que había una necesidad de controlar un poco al presidente actual de la Corte, al doctor Lorenzetti, que algunos lo acusan de tener un perfil demasiado alto y de no tener, digamos, ninguna afiliación política, sino de solo jugar para acumular poder. Bueno, Lilita Carrió ha tenido declaraciones muy fuertes, semanas atrás ha hablado de que es un extorsionador, digamos, ¿no? Palabras muy duras. Bueno, y respecto también al consenso, ¿no? Respecto a lo propuesto de los jueces, también me acuerdo el tema de Gil Carbó, ¿no? Que en su momento fue votado por unanimidad, ¿no es cierto? Fue apoyado por todos el nombramiento de la gran mayoría. No sé si fue unanimidad, tres senadores que se opusieron. Y hoy en día, bueno, está muy cuestionada. No sé cómo ven ustedes este tema en particular también de Gil Carbó, a pesar de que no es tema de esta mesa concretamente, pero es como que la justicia, ¿no es cierto?, va llevando por algunas discusiones que quedan quizá en el mundo jurídico y a veces llega a la gente. Yo creo que estos dos temas llegó hasta la gente. Sí, ha movilizado, digamos, a todos los ciudadanos. Sí, bueno, voy a hacer un paralelo entre Gil Carbó, los vetos presidenciales y las designaciones de jueces de comisión. Los tres tienen puntos en común. Gil Carbó está bien designada. Gil Carbó preside un órgano extrapoder que no puede ser removido por el Poder Ejecutivo salvo que existe un procedimiento de juicio político, etc. Ahora, desde un punto de vista, si se quiere, político, ella manifestó una adhesión directa a uno de los partidos políticos, se considera militante de uno de los partidos políticos, con lo cual desdibuja la función de extrapoder que tiene que tener. Pero no es una cuestión, digamos, que vaya más allá, es una cuestión que es políticamente entendible que
sería, a mi criterio, bueno que ella dé un paso al costado. Ahora, que ella está bien designada y que el día de hoy permanece en base a las funciones y a la designación correctamente. Entonces podemos decir jurídicamente, ok, políticamente se contradice. Bien, vamos a los vetos, se contradice con la naturaleza del instituto y de la investidura que tiene. Vamos al veto presidencial. Los últimos vetos, por ejemplo, el 82% móvil de los jubilados, la ley de los glaciares, Cristina vetó ambas, pese a que surgieron de Congreso con mayoría afín a su línea política. El veto del 82% móvil de fondo parece, obviamente, políticamente tremendo, porque hay un derecho que se les reconoce. Bueno, ¿cuál fue el argumento? Que las arcas del Estado no estaban en condiciones de afrontar de golpe semejante derogación y que implicaba quebrar las arcas públicas. Más allá de la discusión de fondo, ese veto nos hace a muchos, nos hizo sentir mal. Ahora, ¿es válido? ¿Es constitucional? Sí, señor. Entonces uno que dice, no me gusta, pero lo tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Porque la Constitución es sabia, ya preveyó lo que puede ocurrir cuando existen interrelaciones complejas entre los poderes, y el derecho de veto viene a, si se quiere, impedir que el Congreso ponga palos en la rueda y paralice a un gobierno o lo entorpezca de una manera tal que no pueda cumplir sus metas, lo que ustedes quieran. A mí me parece que fue un error vetarlo, pero me parece que está bien el hecho del veto en sí jurídicamente. Y vamos al tema del nombramiento como juez en comisión. Es constitucional, es válido, tiene un fundamento. Ustedes obtengan, señores políticos, todos los consensos que quieran, tienen un año. Mientras tanto, tiene que funcionar la Corte. Mientras tanto, pongan la rueda de auxilio. Esto es una rueda de auxilio. Está en la ley, es válido, es constitucional, tiene fundamento. ¿Es chocante? Sí, señor, es chocante. ¿Por qué? Porque mucha gente viene, todos venimos de 12 años de una percepción de un gobierno que no nos pregunta qué va a hacer, qué va a pasar por adelante, que nos sorprende los hechos en el diario y después tenemos que estar por detrás. Decimos, bueno, al fin ahora vamos a tener un republicanismo amplio y todo vamos a ir sabiendo, y de golpe nos encontramos con esto. Claro que es chocante. Ahora, ¿es legal? ¿Se justifica? Sí, se justifica. ¿Impide los consensos? No los impide, porque inmediatamente el mismo decreto se activa un mecanismo del decreto 222 que genera todo el procedimiento, que durará más o menos, dependerá de estos dos señores. Ojalá sean ellos dos. Si en una de esas no son ellos dos, es uno y es otro, alguien propone y dirán, bueno, ok, llegamos a los 2/3 de esta manera, sí. Ahora, ¿me explico cuál es la diferencia? Sí, me recuerdo para hablar más de sensaciones, ¿no? Que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Lo que pasa es que la política y la justicia y el derecho a ese nivel van de la mano. No existe la política. Claro. Sí, yo el argumento más fuerte es jurídico. Yo creo que la norma más clara, yo creo que el término empleos no admite discusión. Se refiere a jueces de corte y se refiere a empleos que registran acuerdo. Sí tengo alguna duda con respecto yo creo que la norma está hecha para situaciones de emergencia. Claro. A mí me gustaría que, si el Estado quiere defender esta norma, que alegue cuál era la emergencia. Algunos dicen, bueno, una norma que tenía sentido en 1860 porque había... Yo tampoco no creo que es un argumento válido porque la norma fue ratificada en el 94, o sea que el constituyente vio alguna utilidad. No podemos achacar un olvido al constituyente. Claro. Y lo que sí me parece que hay un problema que también, como digo, a mí me gusta decir que la norma es inconstitucional sin escuchar un contraargumento, porque muchas veces uno tiene un argumento y un contraargumento. Es el tema de la independencia. ¿Qué independencia tiene un juez cuya remoción depende directamente del Poder Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo no tiene más que retirar el pliego para que ese juez deje de ser juez de la Corte. Entonces, bueno, me parece que ese sería el contraargumento que tendría que refutar la gente del Poder Ejecutivo en el caso de que vaya a litigar esta cuestión, que espero que no. Yo la verdad que no soy muy afecto a judicializar la política. Bueno, doctores, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente muy interesante la charla, ¿no? La conversación. Sí. Y bueno, agradecerles muchísimo como siempre. Gracias Ernesto, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hacemos una cosa y seguimos aquí en Cuarto Intermedio.
Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, tercer bloque. Así es, Gonzalo, para recibir una visita ilustre, para hablar de varios temas que hacen a la justicia de nuestra provincia, para hablar también, bueno, del funcionamiento entre lo que sería el servicio de justicia desde adentro y desde afuera, porque recordemos que hemos tenido una reunión con abogados y hemos hablado del servicio de justicia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los colegas que litigamos en la Hemos sido bastante críticos en ese programa. Así es. La justicia, ¿verdad? Está con nosotros el presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, el doctor Guillermo Alberto Catalano. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. Segunda visita del año, ¿no? Segunda visita del año. Así es. Hemos tenido suerte. Al parecer. Bueno, ¿cuál va a ser, digamos, las primeras medidas que va a tomar el Poder Judicial bajo su presidencia? Ya han anunciado algunas en los medios, ¿verdad? Hemos anunciado algunas. Hemos aclarado que se trata de una continuidad, porque no es que salga una concepción de ingreso nueva, sí, sino que son los mismos 7 cortes donde se ha decidido cambiar la presidencia. Ya el doctor Posada había estado mucho tiempo y él inclusive pidió que de algún modo era el último periodo, aquel que empezó a cumplir en 2013. Sí. Y yo lo sucedía como vicepresidente primero y aparece como una cuestión natural, porque entre los 7 jueces cortes hemos establecido un nuevo presidente y obviamente 2 vicepresidentes. Me acompaña el doctor Ernesto Sansón y Fabián Vitar y estamos trabajando en un montón de cuestiones que quizá no sea oportuno todavía revelarlas, pero sí desde el punto de vista general están dadas. Hemos hablado de una justicia de paz letrada, sí, hemos hablado de tratar de agilizar o revisar alguna legislación, hemos hablado de tratar de dotar al Poder Judicial de aquellos cargos de jueces que nos hacen falta. Sí. Estamos ansiosos esperando la promulgación del presupuesto porque superamos el número de 10 los jueces que ya tienen ley, sí, y sin embargo los juzgados, juzgados. Y todavía no, el presupuesto no habilita la partida. Un ejemplo, sí. La Cámara Civil tiene una Cámara que tiene 5 salas, 2 miembros cada uno, dotación de 1980. Hoy día, por una ley que ya lleva bastante tiempo, se le agrega un tercer camarista. Si creemos, y hasta ahora se cumple con la palabra empeñada, va a estar ese tercer camarista en la ley de presupuesto. Por lo tanto, son 5 jueces más, en donde si usted se pone a pensar y se hace sala con 2 jueces o sentencias con votos concordantes, vamos a tener un 50% más de sentencia, claro, en lo que respecta a la cuestión civil. Es civil, comercial, laboral, de familia, de violencia, una Cámara con competencia muy amplia. En lo que respecta a entes descentralizados también, o a la justicia administrativa, y también tiene competencia, obviamente, en la cuestión de defensa del consumidor. Entonces es una Cámara que es necesario dotarla de un juez más para tratar de agilizar los trámites en la segunda instancia. Sí, así es. Bueno, usted mencionaba, digamos, el presupuesto, digamos, que es una cuestión que la vemos siempre, todos los años. El Poder Judicial propone un presupuesto, el Poder Ejecutivo lo aprueba, pero siempre se lo recorta, digamos. Y en definitiva, el Poder Judicial crece en la medida que se lo permite el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo. Republicano, ¿no? Sí. Nosotros confeccionamos según la letra constitucional. Entonces es importante hacer una reforma constitucional, es decir, dotarle al Poder Judicial de autonomía presupuestaria, que pueda manejar sus propios recursos sin necesidad de recurrir a los otros poderes. Podría ser, pero fíjese que en Salta todo lo que pasó, no solo con el actual gobierno, sino que con los gobiernos anteriores, la justicia ha tenido un crecimiento paulatino bastante interesante. Muestra de ello es que los distritos judiciales, salvo Orán, que hoy día se está haciendo, está al 40% la obra, tienen ciudades judiciales. Sí. Tienen la concentración donde facilita primero al justiciable. Segundo, a la abogada de la matrícula, que es una ciudad de justicia necesario o necesaria. Y después también, ¿por qué no?, la labor de todos aquellos que trabajan, ya sean de empleados
de la ordenanza hasta el juez, o sea, la concentración. Salta nos pasó hace años atrás, uno que para ir de un juzgado a otro tenía que sacar el auto, llevar el auto, recorrer cierto camino. No alcanzaba la mañana para recorrer los juzgados. 3 pasos para entrar de una expediente de segunda a tercera, una cosa sencilla. Pero desde el punto de vista presupuestario hemos crecido. Doctor, bueno, respecto al tema de la tecnología también el Servicio de Justicia, la Corte de Justicia de la Nación prorrogó un tiempo más la aplicación de los expedientes digitales. ¿Cómo estamos en Salta respecto a alguna propuesta al respecto, alguna iniciativa que nos quiera compartir? Hace bastante tiempo que ya hay un expediente judicial. Hace bastante tiempo desde que se instaló el sistema jurídico hay un expediente judicial, pero el expediente judicial es sobre resoluciones judiciales, sean previdencias, autointerlocutorios, sentencia está. Hoy el sistema jurídico lo tiene cargado. Lo que le falta es cargarle los escritos de las partes. Por ejemplo, hay un informe de algún perito. O sea, que estamos pronto a eso. Estamos sacando planes pilotos para ver cómo funciona el sistema. ¿Y la notificación electrónica? Funcionó perfecto ya en varios tribunales. O sea, en el tribunal electoral todo se hace por ingreso electrónico y notificación electrónica. No hay otra manera por... Solamente práctico y ágil, ¿no? La verdad que muy ágil. Y además es ventajoso, ¿saben? Porque si, digamos, en el papel usted le llega la cédula le dice o le transcribe la parte dispositiva. Claro. Si lo hacemos electrónicamente, no solamente la parte dispositiva, le llega la sentencia, la parte interlocutoria, la resolución. Una ventaja, eso significa. Una ventaja para el abogado y para el justiciable. Sí. Hace así, de primera y la tiene que seguir el error. Efectivamente. Vamos a la crítica, doctor. Yo le comentaba que hemos realizado en esta mesa una reunión con abogados. Hemos convocado a abogados de mediana, de larga y de reciente, que recién empiezan su trayectoria como abogados, de distintos fueros, civil, familia y laboral, digamos. Porque queríamos con ellos pensar y hacer un diagnóstico de cómo veíamos nosotros la situación de la justicia en Salta, digamos. Y se han surgido de esa mesa, de ese programa, diversas críticas. Por ejemplo, el tema de la morosidad judicial, el tema de la necesidad o no de establecer el doble turno, que la justicia funcione mañana y tarde. Bueno, primero las críticas siempre son recibidas, si son constructivas, y uno aprende también, le guste o no guste, de aquellas posiciones que no son las propias. No somos perfectos, somos seres humanos, por lo tanto podemos mejorar. Y llegamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero esas no salen tan bien. Eso con respecto a las críticas, soy proclive a recibirlas y a escucharlas, nunca he tenido problemas. Es más, muchas veces han hecho que uno adopte una decisión distinta a la que creía que estaba en posesión de aquella que era la mejor. Bueno, con la morosidad judicial ya lo expliqué, es un problema estructural, es un problema que tiene diversas aristas, no es una cuestión sencilla y casi con el nacimiento de la justicia nace la morosidad judicial. Lo que tenemos que hacer es acortar desde el hecho generador del conflicto a la sentencia, por lo menos sentencia definitiva, no digo las otras instancias, que resuelva la cuestión. Mientras más acortemos esa brecha, va a haber una mejor administración de justicia, prontitud y agilidad entre el hecho generador y la sentencia definitiva. Se ha tratado de hacer mucho de eso, el Código Procesal Penal es una muestra de ello. Las modificaciones que hay que hacer a la justicia civil por el nuevo Código Civil también van a ser una muestra. Salta como ejemplo con la justicia laboral, que se quedó un poquito, digamos, porque tiene una dotación bastante antigua, en donde otra de las características es el esfuerzo diario y denodado del juez. El juez, como director de ese equipo, el jugador por sobre todo que está en vanguardia ya en la primera instancia, es el que hace lo posible y hasta muchas veces casi lo imposible por llevar adelante el jugador. En Salta seguimos siendo pocos y nos conocemos mucho. Así es. Sí. Entonces sabemos de los nombres de los jueces que están. También usted me dirá, sí, una camada de jueces que ya les correspondía jubilarse. Bueno, el año pasado, por lo menos este consejo que se fue, creo que llegó casi a 100 las ternas que propuso el Ejecutivo. Fíjense que todo un recambio, ¿no? Generacional. Muy grande. Sí. Con mucho beneplácito y mucha alegría de decirle que esta nueva generación de jueces jóvenes, en una camada que va entre una brecha entre 35 y 45 años, es muy buena. Ustedes lo pueden apreciar, sobre todo se nota mucho en la justicia civil. Sí. Usted lo puede apreciar. Entonces, el esfuerzo el sacrificio diario del juez se ve. El doble turno, ¿qué opina, digamos? Es una cuestión bastante interesante porque tenemos una ciudad judicial muy grande con una producción efectiva de 5 horas por día. El trabajo de los empleados 6 horas por día. Pero acuérdense que nosotros también manejamos las cláusulas constitucionales que hacen al derecho laboral.
Si queremos que se trabaje más tiempo, hay que conseguir los recursos para pagarle a la gente. O sea, el empleado judicial puede ser un empleado quizás con algunas condiciones más que cualquier empleado público, sabe de leyes, sabe redactar actas, sabe hacer resoluciones, maneja un sistema computarizado, pero es un trabajador. A él es el primero que tenemos que respetar y dar un ejemplo. No podemos administrar justicia si aquellos empleados de casa no tenemos por lo menos cuestiones que sean justas y equiparables, o sea, que reine la igualdad. Habría que ver cómo estamos en el tema de recursos y qué es posible. Claro. ¿Qué es posible? Obviamente, para tratar de hacer ese cambio que usted me dice, el doble turno, yo lo escuché al intendente de la capital decir que, bueno, va a ser un turno, una especie de guardia a la tarde, o sea, que el habitante de Salta pueda mañana o tarde tener una respuesta municipal. Quiere más lejos, Tucumán lo implementó hace años ya y funciona de 7 a 1 y de 1 a 19 horas. Está funcionando. Sí. Bueno, acá funciona el turno corrido, los juegos que están específicamente en turno. Claro, sí. Pero lo demás no, bueno, es una cuestión de analizar, habrá que analizarlo. Doctor, otra de las discusiones que se dio en la mesa, y bueno, había distintos puntos de vista, Gonzalo tiene una posición muy particular respecto de la feria, ¿no? Que ya se estaba destinando justamente en enero, que bueno, tuvo un periodo de un mes en el que están cerradas las puertas del Ciudad Judicial y también en 2 semanitas en invierno. Se habló de la posibilidad también de suspender, de que no exista feria, como los demás, por ejemplo, en los hospitales no hay feria, en los demás... no es lo mismo los otros poderes del Estado que el Poder Judicial. El descanso diario, el descanso semanal, el descanso anual, en este caso sería la feria, el descanso anual, es tomado así no solo por tradición y por costumbre, porque tiene que trabajar al unísono la mayor cantidad de tribunales. Por lo tanto, en la feria hay una dotación que es una especie de guardia. O sea que no es una cuestión que se ocurra a alguien por qué hacer feria, sino que necesita el trabajo de todos los tribunales. Y cuidado, digo, de todas las materias, porque hay comunicación entre ellos, hay causa. Entonces, uno tiene que establecer que todos salgan en una manera obligatoria. Si usted se tiene que tomar las vacaciones en enero, dice, ¿por qué? Porque el descanso anual es obligatorio. El trabajo sigue siendo digno y por lo tanto usted tiene que tener respuestas para su descanso anual. Listo. Para que yo pueda, durante los meses del año, hacer trabajar a todos los tribunales de manera simultánea, porque así resulta en el Poder Judicial. Fíjense si hay un juego que trabaja en enero, en otro marzo, en otro abril, sería un desorden que no se podría gobernar. No es una cuestión. Muchos empleados dicen, no me impongan la feria, yo quiero salir en febrero porque es más barato. Dicen, porque a mí me gusta la primera quincena de diciembre. Entonces, el Poder Judicial, cuando adopta ferias para que descanse, y también no nos olvidemos de los abogados de la materia y los otros auxiliares, tienen que tener. La feria de julio seguimos de algún modo aquellos que hacen el descanso para los días más fríos del año, más complicados. Así nació para la educación primaria. Y de algún modo la justicia le decía con anterioridad a la feria chica. Tienen que estar. No puede ser que administremos justicia y desconozcamos los derechos laborales. Descanso diario, descanso semanal y descanso anual. Hay que respetarlo. Bueno, les propongo que hagamos una pausa y seguimos hablando de la justicia. Vamos a hablar de los empleados judiciales, que es uno de los temas que salió también, ¿no? Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos con mucho más Cuarto Intermedio, que es por Somos Salta. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes, recogido tu rebaño. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des
des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Seguimos en Corte Intermedio, estamos con el doctor Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia de Salta, conversando sobre la situación de la justicia en Salta, ¿verdad? Así es, Gonzalo, bueno, pasamos la vista por los distintos puntos y bueno, quedaban algunos todavía, ¿no?, para pasar a otros temas. Sí, uno de los temas era el de los empleados judiciales, digamos. La verdad es que me resulta poco cómodo hacer la pregunta, porque no quiero, digamos, ser injusto con muchos empleados judiciales brillantes y comprometidos con su tarea. Pero en la mesa, esa que le conversábamos con los abogados, salió, digamos, el tema de que sobre todo las nuevas camadas de empleados judiciales, digamos, no tienen un trato cordial con los abogados, hay un maltrato, hay una displicencia, no hay un compromiso con su trabajo. Muchas veces uno le pregunta, por ejemplo, a un decretador, ¿y vos a qué te dedicás? ¿Estudias Derecho? No, estudio Turismo. En definitiva, digamos, eso es, digamos, una cuestión para conversar, digamos. ¿Qué opina usted? Bastante no conozco el caso porque, como usted lo plantea, puede ser una infracción, ¿no? Porque la falta de respeto, que va un poquito más allá que el maltrato que le puede prestar, le digo, un empleado a un abogado, cosa que luego el abogado no va a permitir, un abogado en la materia como no lo va a permitir un secretario, puede ser, pero no conozco. Hay casos puntuales, sí, donde no puedo indicar nombres, pero sí están sometidos a sumario. O sea, no es nuevo que aparezcan personas que tratan mal a su semejante. Digo su semejante, puede ser otro empleado, puede ser el secretario, como un abogado de la matrícula. En ese caso se actúa a través de superintendencia y se realizan las actuaciones en rigor. El segundo, usted me dice, empleados jóvenes. Bueno, en la juventud, al parecer, está rodeada de un rebeldismo que es medio innato y nos pasa. Con los años uno se vuelve más tranquilo, más pausado. Y ya pasa eso también con los empleados. Puede ser que yo con los que conozco, reitero, son 2 o 3 casos que están sumariados y son jóvenes. Algunos recién ingresaron, otros no. Pero hasta ahora aparece como dentro de una infracción. No lo debemos permitir porque el abogado es un auxiliar y por ley tiene que tener el mismo respeto que tiene un magistrado. Una cuestión que uno observa cuando va por los pasillos, digamos, empleados que están fuera de lugares de trabajo, que van a hacer trámite al Banco Macro, que van a sacar turnos en el IPS, que van a la farmacia, que nos van a comprar cartera porque hay vendedores ambulantes por toda la ciudad judicial. Planteando ese tema, supuestamente no deberían estar adentro los vendedores ambulantes. Hay guardia desde el punto de vista de la policía de la provincia como lo que vendría a ser una seguridad privada, no tendría que estar adentro. Primera cuestión, o sea, eso ya es una irregularidad. Segundo, el empleado tiene permiso, tiene por disposición reglamentaria un montón de horas al año para hacer sus trámites personales. Incluso fue motivo de una acordada reciente, ¿verdad?, de la Corte, para tratar de corregir esa situación. Exacto, suprimimos y establecimos la invocación de la causal, por ejemplo, para licencia por motivos de fuerza mayor. Invoca la causal, se sacó la licencia que tenía una acordada vieja, estamos hablando de los 70, que yo con solo hecho de invocar razones extraordinarias tenía 10 días más al año, con o sin goce de haberes, dependía del caso cómo se otorgaba. Ahora quedó solamente la fuerza mayor. En cuanto a las horas también, se limitó un poco estas horas para, no en razón de perjudicar o no al empleado, tendrá otros medios, pero habrá que invocarlos y probarlos, porque acuérdense que el juzgado como tal o el tribunal como tal no puede funcionar el juez solo, claro. Necesita de sus asistentes. Doctor, bueno, otra de las ideas que por ahí uno hablando con los colegas sería interesante también implementar, si usted cree que también lo ve viable, la posibilidad de realizar una suerte de reuniones o a tener entre, por ejemplo, colegas, ¿no es cierto?, entre todos los colegiados y los jueces, reuniones quizás semestrales, ¿no es cierto?, para tratar distintos temas, teniendo, ¿no es cierto?, mediante la palabra un vínculo de contacto, sin tener que realizar notas, presentar distintos tipos de expedientes administrativos internos, por ahí que se puede solucionar de cierta manera. Y lo relaciona también con lo que decía Gonzalo respecto a veces las imposibilidades que tienen los colegas de hacer una petición en los juzgados, ¿no es cierto?, muchas veces hablar, por ejemplo, con la decretadora o con la secretaria, muchas veces desde la mesa de entrada ya se nos impide el ingreso, por distintos motivos, ¿no? Así es. Abundan los motivos, como decía Joaquín Sabina. Pero en definitiva es una imposibilidad, digamos, que por ahí uno hablando, ¿no es cierto?, simplemente con la decretadora, con la secretaria, se puede llegar a una solución y evitar tener que ingresar a otro escrito y contestar y un nuevo decreto o una nueva resolución. Puede ser, pero vámonos primero. En esta época del año nos sabemos juntar todos los abogados de la matrícula sin distinción, si el juez, fiscal, defensor, secretario, invita al colegio, la caja, concurrimos. Estamos allí, siempre ha sido, digamos, una muy buena costumbre salteña. Nos juntamos, nos volvemos de todo lo que puede haber pasado, porque hay algunos chispazos, imagínense,
en el proceso por ahí una voz de la actora con una voz de la demandada, pero pasa. En la otra cuestión depende del criterio de cada juez, o sea, usted verá que de algún modo la voz de la matrícula sabe cómo actuar en cada tribunal y qué cosas hacer. Para mí lo ideal sería que todos tengamos el mismo criterio, que si la voz toca la puerta sea por una cuestión urgente, sea por una cuestión extraordinaria, no para preguntarnos con respeto qué hora es, porque bueno, si no tenemos que adoptar un sistema legislativo como autor americano, dice, sí, usted quiere que yo lo reciba, bueno, traiga la contraria, yo lo recibo los dos. Entonces está arreglado, si viene la voz de la matrícula y quiere que el juez lo reciba para agilizar un trámite, para lo que sea, tiene que venir con la voz de la contraria. Fíjese que interesante para evitar el alegante de oreja, ¿no? Para evitar el alegante de oreja, cosas que no correspondan, pero como usted me dice, no son cosas que no corresponden para agilizar, para hacer esto, bueno, podría ser interesante, si quiere venir, venga los dos. Y si a usted qué le parece, le pone el juez, no, yo estoy de acuerdo, listo, ya está, no hay conflicto, no hay inconveniente, vamos, saquemos la disposición. Un poquito para llevarlo al plano nacional, no sé si te parece, Gonzalo. Sí, pero antes del plano nacional, porque ya donde apunta tu pregunta, digamos, me quedé con el tema de los juzgados letrados, de paz letrado, digamos, sí, que realmente es llevar la justicia a todos los rincones de la provincia, digamos. Sí. ¿Cómo es ese proyecto? Técnicamente nosotros tenemos 4 distritos judiciales. En las grandes urbes hablamos de Distrito Centro, Orán, Tartagal y Metapo. Se creó con muy buen ámbito hace poco tiempo una sede que es Cafayate y ahora una circunscripción que es J.B. González. Que son los asientos de los tribunales. Hay creación, ya hay por ley, un tribunal también dentro de competencia en Cachi. De ahí en más no hay asientos del Poder Judicial. Por lo tanto, la justicia de paz letrada podría ser encaballada con una justicia municipal. O sea, en esos municipios está más alejado, no cerca de lo que sería un asiento de distrito judicial, hacer una justicia municipal. Para pequeñas causas o menor cuantía, así como digamos que en La Poma hay un lindo almacén que usted puede comprar quizá un electrodoméstico, puede tener y tiene un buen hospital, una dependencia policial, también tendría que tener un juez para pequeñas causas, para menor cuantía. Si las cosas pasan mayores, bueno, si usted quiere comprar un auto, vendrá a la ciudad de Salta, si la operación o intervención quirúrgica es complicada, vendrá a San Bernardo. Pero para esas cosas podría implementarse. Se trata de un proyecto de ley que en realidad continúa con una previsión constitucional que desde 1986 no se implementó y antes había en Salta justicia paz letrada. También para estas pequeñas causas o para otras cuestiones menores, pero sin embargo se dejó, allá por los 80 se dejó de lado. La idea, obviamente, que la tengo que proponer primero a mis pares, porque requiere una ley orgánica, una ley procedimental, de procedimientos, es tratar de acercarlo. Entonces, habrá que distinguir si hay letrado o no hay letrado, claro, habrá que distinguir dónde es el recurso, habrá que decirle, usted es un conciliador ante todo, podemos poner un poquitito de ingenio y digamos, bueno, hasta que empecemos, que la intendencia le preste una oficina, que le ponga una especie de máquina, escritorio, silla, los muebles, los útiles. Bueno, habría que hablar todo eso. Pero lo que sí es un servicio esencial, la administración de justicia, y hay que tratar de llevarlo a todos lados. No sirve ponerlo en Cerrillo, con el perdón de los habitantes de Cerrillo, porque está cerca, 20 minutos, media hora, hay muy buenos medios de transporte y comunicación. Pero si sirve, por ejemplo, con el molde. Claro. Esa es la idea, más o menos. Doctor, bueno, llevando un poquito al plano nacional, nos quedan 5 minutos. Tenemos el decreto 83 del año 2015 del presidente electo Mauricio Macri, en el cual se designa como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosati, en los temas del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional. Me gustaría hacer su opinión de todo esto. Jueces designados por decreto, jueces en comisión designados por decreto. Los jueces son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pero con acuerdo del Senado. Y en este caso, por la modificación constitucional que hubo en 1994, necesitan además el acuerdo calificado de 2/3 de los miembros del Senado. Yo pensé que de alguna manera, cuando me contaron que era el pliego, o sea, que el presidente de la Nación proponía al Senado estos jueces. No sé qué pasó con la autolimitación. Hay un procedimiento de postulación pública. Sí, el decreto 222 del 2003. Exacto, acá en Salta tenemos uno parecido. Sí. No sé qué había pasado con eso y qué había pasado con los otros dos propuestos. Uno para mí impecable porque no tenía ninguna observación, que era el doctor Sacín,
que era el reemplazo de Zaffaroni. Pero esto un poco más discutido porque en definitiva el Dr. Fay todavía no había cesado. Cuando me enteré de esto me causó sorpresa, porque la medida es extrema, no hay muchos precedentes en la historia constitucional y máxime en lo que respecta a ser jueces de corte. Recién estábamos hablando, dice que uno de los primeros fue, y creo que es el único caso, cuando Alsina no le acepta a Mitre, a pesar de que ya tenía acuerdo del Senado, la presidencia de la Corte Suprema. Recién cuando nace la Nación Argentina, pasamos a la Confederación en 1862. Entonces Mitre, con esta cuestión que tenía 4 miembros, que no tenía número, propone a uno por decreto. Creo que es el único antecedente de la Corte. En lo demás, este juez en comisión, obviamente fue usado siempre por los gobiernos de facto, porque no había legislatura, no había Congreso. A mí me llamó poderosamente la atención. Yo hubiera seguido el procedimiento habitual y sí extraordinario en las convocatorias de sesiones extraordinarias. Porque de eso se trata la democracia. La democracia exige que aquellos que tienen legitimación popular, en este caso el presidente de la Nación y los senadores, den a su vez, a través del acto complejo de designación, tramitan legitimación al Poder Judicial de la Nación. Cuesta mucho porque cuando nace un juez de corte discutido, después hay una cuestión de confiabilidad en cuanto a su pronunciamiento. Entonces lo mejor es que nazca de la manera más legítima posible. En mi opinión, me llamó la atención, me sorprendió. No tengo un juicio de valor definitivo porque hay un montón de cuestiones al respecto, pero sí, no lo veo como habitual, no lo veo como el procedimiento, digamos, normal. Hasta el punto que es sincerado, ¿no? Claro, efectivamente. Uno de los temas, bueno, tiene que ver con el caso de la turista francesa, digamos. No le voy a pedir opinión sobre ese caso porque posiblemente pueda llegar a la Corte el caso, pero sí ha trascendido periodísticamente de que usted se reuniría con Bouvier, con el padre de una de las víctimas. Así. ¿Es así? Cuando fui electo entre mis pares, yo anticipé que obviamente somos iguales, pero soy distinto a ellos. Que tenía mi postura en caso, y particularmente en lo que respecta a estas marchas del silencio, marchas de la impunidad, que yo iba a recibir, en mi posesión yo iba a recibir, inclusive se la transmitía el doctor Sansón y el doctor Vital también le gustó. Si tenemos que recibirla, tiene que ser ordenado, programado, no puedo recibir a 150 personas. Es más, no tengo problema en recibirlo, inclusive con el abogado de la matrícula correspondiente, su abogado de confianza, su abogado particular que esté allí presente. Y bueno, vamos a conversar. Con la prudencia que tiene que tener el caso, porque muchos de estos pueden llegar a la Corte. En ese esquema me enteré a través de la prensa que el señor Bouvier conoció cuál era en definitiva mi posición acerca de esto y me ha pedido una audiencia a través de una persona y se le he concedido. Se va a llevar a cabo. Lo voy a tener, sí. Difícil esa audiencia, ¿no? ¿Cómo la imagina, digamos? Mire, es difícil, pero también es difícil lo que le pasó. Lo que pasó es muy difícil. No puedo hablar más porque claro, el caso está actualmente en la segunda instancia. Sí. Y es muy posible que llegue a la Corte. Entonces le tengo que pedir disculpas, no lógico, es que sea maleducado, no, es lógico. pero es una cuestión muy difícil. Bueno, doctora, agradecerles muchísimo. Se nos acabó el tiempo, tenemos muchísimas preguntas todavía. Así quiero destacar la predisposición del doctor Catalano, que siempre, cada vez que lo convocamos, viene y está abierto a todas las preguntas que hacemos, digamos. Sin agradecerles muchísimo. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos tenemos que ir, Gonzalo, ¿no? Nos queda poquito tiempo ya. Sí. Le agradecemos muchísimo a los amigos de Inolvidable y nos vamos ya para hasta la semana que viene. Así es, ya en los últimos programas del año, ¿no? Los últimos programas, así que nos vemos la semana que viene, Dios mediante, por la señal de Somos Salta. Esto fue Cuarto Intermedio. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?